comienzos musicales fueron en el Instituto Pío XI, donde cursé el secundario, con los compañeros de colegio, con Oscar Romerito, con Omar Sosa, cantando folclore, las canciones de la moda también, ¿no? Los fabulosos Cadillacs, que íbamos a todos los conciertos que podíamos, a los 14, sí, 13, 14, en primer año de la secundaria, en el 90 y no sé cuánto, sí, 93. Y a partir de ahí comenzando a cantar también, gracias a los salesianos que te impulsan a hacer oficios quizás no convencionales o convertir tu talento en oficio, nos dejaban hacer mucha música. Y había un certamen intercolegial de la canción folclórica que organizaba el colegio en ese momento, y en el jurado estaban Ángela de López Pereira y Miguel Ángel Fernández Luque, ambos profesores en el momento del Instituto de Música, sobre todo Miguel Ángel, una gran personalidad de la música correntina, compositor, con sus hijos todos músicos también. Y me invita Ángela a venir a estudiar al Instituto de Música, que es el conservatorio, es del Estado, es gratis. Y yo no era que no sabía que existía, pero no sabía que podía acceder. Y ahí comencé a irme, a ratearme de las clases de educación física para ir a tomar clases con Ángela en la capacitación de canto. Y ella realmente fue la maestra, la gran primer maestra que abrió esa puertita de la curiosidad, de la música y sus formas diferentes, y sobre todo de esto de la ópera, ¿no? Que no es solo, digamos, la parte pornográfica de la capacidad pulmonar y de producir sonidos fuertes, pero también lo que cuenta cada área de ópera, un personaje, es teatro en música. Eso es fundamental, era una persona de muchísima cultura, de muchísima humanidad, ayudaba a todos sus alumnos y nos transmitió esa cosa de la responsabilidad del artista, de ir a la comunidad a enseñar a los otros, a mostrar lo que uno sabe hacer. Y bueno, fue pasando el tiempo, comencé a darme cuenta que tenía cada vez más condiciones, que podía avanzar, y en el 99, año del correntinazo, ella siguió dándonos clases a los alumnos que teníamos ganas, y no pude estudiar, ya había terminado el colegio secundario, así que ya a partir de ahí fue un año difícil porque no pudimos realmente avanzar en otros aspectos, pero pude concentrarme en la música. En el 2000 se hizo un concierto en el Teatro Vera con Alejandro Bendersky, que se despedía de la Orquesta Sinfónica para asumir el rol de director del Instituto de Música. Y en la segunda parte estaba el pianista José Luis Yuri, que tocaba el concierto de Chopin, si no me equivoco, y me escuchó y me dice, bueno, la verdad que tenés muchas condiciones, la voz de tenor es rara, hacen falta, ¿no querés ir a estudiar a Buenos Aires? Y me dio una beca para ir a estudiar con él música de cámara, que no es ópera propiamente dicha, pero es como, no sé, la diferencia entre un mural gigantesco es la ópera y la música de cámara es como una acuarela, una cosa, un formato más pequeño. Y conocí a un pianista, Gastón D'Amico, y comenzamos a hacer un dúo. Y a partir de ahí me picó el bichito, fui a estudiar con Renato Sassola, vinieron la gente del Instituto del Teatro Colón a hacer una audición para los alumnos y las cantantes de la región, y ahí comencé a conectarme con el instituto. Pasé el examen en el 2001, el día que De la Rúa se tomó el helicóptero, literalmente, y se suspendió obviamente el examen, así que lo repasaron a marzo del 2002. Fue en la sala grande del Teatro Colón, eso también es una experiencia que no existe más, y fue un impacto, fue un sopapo, muy, muy, muy fuerte ese sopapo. Así que decidí irme, porque ingresé, era una evidencia que tenía que continuar ese camino de aprendizaje. Ese fue el primer gran paso para dejar el litoral. Luego de 4 o 5 años en Buenos Aires, y gracias a un concurso internacional en Alemania que se llama Neue Stimmen, Nuevas Voces, en el que llegué a la semifinal, recibí una beca como premio de esa semifinal de una escuela en Francia, un centro de formación profesional para artistas de todo el mundo, obviamente, en Marsella, Francia. Eso fue en el 2006. Y fue una experiencia, por supuesto, una oportunidad, sí, inmensa, pero también
fue un gran sopapo porque me di cuenta de mis límites. Yo pensando conquistar Europa en 6 meses y no fue así. Me di cuenta de que en realidad había tú otra puertita más de repertorio, de teatros, de circuitos mucho más cercanos. Es mucho más fácil irse de Francia a Italia, a España. Y me enfrenté a eso, a mi falta de profesionalismo quizás. Eh, Fue también un lugar donde pude vivir mi homosexualidad con total libertad, pero también eso fue una consecuencia de enfrentarme al poder directamente, porque el director de la institución acosaba tanto a las mujeres como a los hombres más sexualmente, e intentó besarme una vez en un curso de teatro. Él es psicólogo, entonces una persona que no sabía de nada sobre el teatro. Y luego de ese momento en el que intentó besarme, yo frené la situación. Se me bloqueó el aprendizaje, en el sentido de que todas las audiciones y todo lo que hacíamos fue imposible progresar. Un abuso de poder muy grande, con el que hoy, a mis 44 años y a mis 20 años casi de vivir en Europa, soy militante de que eso no vuelva a pasar jamás y que no le pase a ninguna persona más. Que no hayan secretos, que se sepan las cosas como son y que las afrontemos. Yo no tengo por qué perdonarle ni nada. Esa persona no tuvo una influencia negativa en mi vida, al contrario, más allá de que no pude hacer denuncias y que no pude avanzar judicialmente, me dio una entereza para decirme, hay que concentrarse en su camino, saber trabajar también con los enemigos, que no sé cuál es la historia de ese hombre, pero hizo mucho daño no solo a mí, a mucha gente. Se fueron abriendo puertas en ese sentido y también el poder se fue equilibrando. Hoy los cantantes de ópera, si bien hay una situación económica y financiera a nivel mundial que impide el desarrollo de la cultura, y lo primero que salta es esta necesidad no básica del arte y la cultura en las calles, en la sociedad, se sigue resistiendo. Y eso es también algo importante, porque la verdad que en estos 18 años la gente que me inspiró, grandes artistas, como directores de escena como Bob Wilson o Robert Carsen, o en Francia Jean-François Sivadier, o directores de... Nunca trabajé con Ricardo Muti, pero le audicioné y, por ejemplo, nunca funcionó. Pero tuve otros. Mark Minkowski, Esa-Pekka Salonen, Christian Thielemann en Alemania, que es una eminencia de la ópera alemana, que también, eso fue lo que descubrí, puedo hacer roles cómicos. Y en esos roles cómicos, que son los roles secundarios, trabajé con los más grandes maestros, tanto de directores de escena como de directores musicales. Y me dio lo que soy hoy, me hizo descubrir mi personalidad artística. Esa gente tiene mucha conciencia del poder del teatro, no solo político, pero también humano. Nos encontramos todos en una caja negra, a oscuras, y observamos una verdad que sucede. Porque más allá que sea una representación, nunca me muero de verdad, pero estamos hablando del ser humano. Y ahí es donde para mí viene la importancia de educarse musicalmente, más allá de que seas profesional o no. Luego, la música y el arte te dan una herramienta que está ligada al interior de cada uno, lo que eso evoca. Son esos encuentros con gente grande o pequeña que lo que nos enseñan también a ver quiénes somos. Y en el teatro o haciendo música, uno tiene que saber quién es, saber lo que hace, el lugar que ocupa, y estar escuchando también al de al lado. Saber que su voz se tiene que sumar a la del otro, para que haya una armonía y que el resultado sea esa verdad del teatro. Que más allá que sea un chiste o cómico o dramático, estamos reflejando lo que pasa en la sociedad. Por eso la ópera es eterna. No todas las óperas son buenas, no toda la música es buena, porque hablar de bien y mal no está bien. Pero, lo que quiero decir, no todo es profundo y no todo tiene que ser profundo tampoco.
Y ahí estamos, lo cómico, el payaso, por ejemplo, el payaso tiene siempre una lágrima dibujada en el rostro, porque en realidad él ríe de ese dolor, lo transforma, lo transmuta, si querés. Y para eso está el teatro, esa es la importancia también de poder reunir la sociedad. No nos olvidemos que, por ejemplo, en los inicios de la ópera, el pueblo estaba en lo que hoy es la platea. Y en los palcos y en estos palcos privados se reunían a hacer negocios. Las óperas duraban horas. Y entonces se fue formando una especie de código donde, por ejemplo, tenés la orquesta que se hace ¡pa, pa! Ah, perdón, te interrumpo la conversación, me voy a ver al soprano que va a cantar el aria. Y ahí pasaban otra cosa. Y después volvían. Entonces toda esa formalidad y esa cosa elitista que hoy representa la ópera no es la esencia verdadera del arte. Es lo que la sociedad o el ser humano mismo transforma según sus, ojalá, conocimientos profundos o su desconocimiento o su ignorancia. Y no está nada de malo escuchar, no sé, hay mucha gente que critica la cumbia o que critica, no, porque eso no es arte, eso no es cultura. La cultura es, esto me salió el otro día en una frase que a veces estoy inspirado, pero la cultura es una obra colectiva en construcción constante. Se transforma, como el ser humano se transforma individualmente, las sociedades también. Y el teatro está ahí para reflejar eso nada más, para que podamos ver a alguien sufriendo en escena y que seamos empáticos hacia ese personaje que está muriendo, para que podamos entender qué pasa. La escritora de Frankenstein decía, yo escribí este personaje que es un monstruo, pero en realidad el monstruo es esa parte de ser humano, de ese, ¿cómo se dice? Esa colección de órganos, de ese menjunje, digamos, de pedazo de brazo, de cabeza. Ese monstruo, la forma del monstruo, en realidad nos da miedo, pero lo que nos asusta verdaderamente es el lado humano de ese monstruo. Porque todos somos eso, somos ángeles y demonios. Y ahí vamos, eso es la importancia del teatro, representar, darle símbolos y poder comunicar y expresarnos a través del arte sobre esos temas que son a veces difíciles de hablar. Este regreso a Corrientes, en realidad desde que me fui siempre volví. Siempre que pude volver, volví a hacer cosas autogestionado, a veces con un poco más de organización. Pero esta vuelta hay una gran diferencia. Tuve una propuesta profesional. Hemos creado con el equipo del Teatro Vera y con mi propio equipo una oportunidad en la que yo puedo mostrar lo que sé hacer y cómo lo quiero hacer. Y es la primera vez desde que me fui hace 20 años, que recibo algo tan claro. Y apoyo y sostén, no solo económico, porque hay una inversión que tiene que ser necesaria desde lo público, ¿no? Que es una inversión que quizás no dé los frutos financieros que esperamos hoy en este mundo. Pero bueno, si voy así a resumir, digo, bueno, yo, extranjero, entre comillas, en un país que tampoco está muy bien, en donde los presupuestos gubernamentales dedicados a la cultura y a la educación y a la salud han bajado enormemente. El teatro donde estuve hasta antes de venir recibió un corte del 73%. Estamos hablando de Francia, el faro de la cultura mundial. Entonces, yo vivo esa realidad allá, pero no quiere decir que sea mejor o peor que la de aquí. Aquí hay otros problemas. Pero si una institución oficial me propone a mí hacer una obra para hablar de un teatro en construcción, para poder hacerla en la calle, para poder brindar y reunir a la sociedad, un poco lo que Lourdes muy elegantemente me citó en su discurso el día, lo que decía yo, si al menos por una hora se reúne la mayor cantidad de gente posible en música y arte, para compartir algo que los inspire, que los eleve,
que les encienda el fuego del corazón para que ilumine el intelecto, esa sí es mi misión de artista. Y claro que es política, pero no partidaria. Es una política como Verdi mismo escribió cosas, La Traviata de Verdi, por ejemplo, habló de una prostituta en un contexto histórico en el que era imposible ver a una prostituta en un teatro, muriéndose en el escenario. Ahí sí tenemos una herencia grande de los europeos, pero acá tenemos una cultura inmensa que es la que me alimentó a mí. Esa raíz musical, chamamecera, folclórica, es muy rica. Tenemos autores, cantantes, artistas, técnicos que merecen ese espacio. Y si tengo esa responsabilidad de artista reconocido y que me da esta oportunidad, esta institución, yo vengo de acá a la China, me tiro de cabeza, me pongo la camiseta y que me critiquen.